Muy buenas tardes, señores estudiantes del CAT Huancavelica, el curso de Tributación 2. En esta segunda semana de tutoriales virtuales vamos a tocar el tema de Impuesto General a las Ventas. En la semana anterior, la semana 1, ya se encargó respecto a revisar los aspectos generales del impuesto. Y estoy muy seguro que muchos ya entendieron o ya consideraron de que el Impuesto General a las Ventas es un impuesto de carácter trasladable, un impuesto que grava distintas operaciones, entre las cuales están las ventas propiamente dichas. Lo que vamos a considerar en esta oportunidad son principalmente la imposición al consumo, el ámbito de aplicación, los sujetos del impuesto y las inafectaciones y exoneraciones de este impuesto. Respecto a la imposición al consumo, existen distintas manifestaciones de riqueza en nuestro estado. Tenemos, por ejemplo, una manifestación de riqueza que es la imposición a la renta y trata netamente del impuesto a la renta. La segunda manifestación de riqueza se considera por el patrimonio y es aquella que grava los bienes patrimoniales o el incremento patrimonial que podemos tener las personas. Por ejemplo, el comprarnos un carro, el tener una casa, y es eso aquello que genera un impuesto al patrimonio, por ejemplo, el vehicular, el predial. Y la tercera manifestación de riqueza es la de el consumo, como imposición al consumo. ¿Qué tanto nosotros podemos considerar este término como consumo? Desde un punto de vista tributario, el consumo se entiende a la utilización o a la comercialización de bienes o utilización de servicios. En cambio, desde un punto de vista económico, no tributario, el consumo pues es la cantidad que uno puede desembolsar para adquirir algún bien o algún servicio. Entonces los cambios de la figura van en el caso de, si es que es tributario, hablamos de una venta, y si es que es económico, ya hablamos de la compra en sí, y la compra no está gravada con el impuesto, lo que se grava es la venta. Si consideramos al IGB, el IGB grava todas las transferencias y grava esas transferencias en todas sus etapas, con una alícuota común. ¿Qué es la alícuota? Es el importe de tributo que se va a tener que pagar. A su vez, el impuesto general a las ventas también considera al impuesto selectivo al consumo, y en este caso se gravan algunas transferencias y solo una etapa, la etapa de productor o de importador. Y existen distintas formas de cálculo de las alícuotas porque el ISC también varía dependiendo del bien que se va a gravar. Respecto a la imposición al consumo, ustedes pueden ver en esta diapositiva que el IGB tiene un ámbito de aplicación. ¿Qué implica? ¿Qué se entiende por el ámbito de aplicación? Es la cantidad o los bienes y servicios que están grabados con el impuesto. Como podemos ver, tenemos la venta de inmuebles, la prestación de servicios, la utilización de los servicios, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles y las importaciones. ¿A quiénes se considera dentro de este ámbito de aplicación del impuesto? A las personas naturales, a las sociedades conyugales, sociedades indivisas y personas jurídicas. Una persona natural es una persona común y corriente. Una sociedad conyugal implica el reconocimiento de una pareja en sociedad e inscrita en registros públicos. La sucesión indivisa implica principalmente si nosotros tenemos o recibimos algún tipo de herencia en actividad económica y esa herencia es para 5 o 6 personas, mientras no se defina quién va a asumir la responsabilidad o qué parte de esa herencia le corresponde a cada una de esas personas, tenemos que considerar el término de sucesión indivisa. Eso no significa que nadie se va a hacer cargo, necesariamente alguna persona de esas 5 tiene que asumir la representación de la sociedad, que hasta el momento no es indivisible, porque todavía no se ha definido qué parte de la herencia le puede corresponder a cada una de ellas. Y por último, las personas jurídicas, que como ya todos sabemos, deben estar debidamente constituidas
ya sea bajo la ley de sociedades o bajo la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, que tiene su propia normativa. Ese ámbito de aplicación también nos señala la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Es el importe al cual se va a aplicar la tasa del 18%. Como sabemos, el IGB tiene una tasa del 16% y el 2% corresponde ya al IPM, al impuesto de promoción municipal, que en teoría significa que cada 2% del impuesto que se recaude en una área geográfica, por ejemplo Huancavelica, debería de redistribuirse para la utilización en esta área geográfica. Ahora, esa tasa que nosotros grabamos con el 18% por una operación grabada, ya sea venta, prestación de servicios, un contrato de construcción o una venta de inmueble o importación, genera el famoso débito fiscal. Y el débito fiscal es el IGB que nos obligan a pagar por haber realizado una operación de venta o prestación de servicios o cualquiera de las 5 que ya hemos mencionado. Ustedes visualizan en la diapositiva un crédito fiscal. El crédito fiscal es el IGB de las compras, pero yo mencionaba hace un momento, las compras no están grabadas con el IGB, lo que se graba es la venta. Entonces el crédito fiscal no es otra cosa que cuando a nosotros nos venden, también está grabado con un impuesto y nosotros estamos pagando dicho impuesto, motivo por el cual al pagar ese impuesto lo consideramos como crédito fiscal. Hace un momento mencionaba que el crédito fiscal, el IGB, perdón, es un tributo trasladable. En teoría, imaginemos algo, nosotros vendemos, no sé, equipos de cómputo, vendemos a una empresa. Esa empresa nos paga el importe total, imaginemos que es por un monto de 1180 soles. Esos 180, en ese monto de 1180 soles ya está grabado el IGB. Significa que miles de nosotros y 180 es no para nosotros sino para pagarlo al Estado. Si hablamos de que es un tributo trasladable, cuando yo compro a una empresa o a otra persona X, nosotros también le estamos pagando un IGB. Y el IGB está trasladándose, ya no pagándole al Estado, sino pagándole a la otra persona, sea natural o jurídica. Y esa persona es la que tiene que asumir el pago del impuesto ya al Estado. Y esa es la forma de traslado del impuesto general a las ventas. La diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal nos resulta el impuesto a pagar o el saldo a favor, en caso el débito fiscal sea mayor al crédito fiscal. Vale decir, en términos simples, ¿no? Si nuestras compras son mayores a las ventas, significa que nosotros le hemos dado más tributo, más IGB por pagar a una tercera persona que el que nosotros estamos obligados a pagar al Estado al realizar una venta o una prestación de servicios. La imposición al consumo tiene una hipótesis de incidencia. Se manejan terminologías como el hecho real, el hecho imponible y el nacimiento de la obligación. Vamos a centrarnos en el hecho imponible. El hecho imponible considera qué operaciones van a estar grabadas y cuándo se van a grabar. Y el nacimiento de la obligación tributaria, la propia ley del IGB y del ISC nos establece en qué momentos se va a grabar la operación con el impuesto. O sea, tenemos que identificar, ya sea una venta, una prestación de servicios, cuándo es considerado una venta, cuándo consideramos una prestación de servicios, en qué momento se graba esa operación, independientemente si está pagada, si ha sido facturada, etcétera. Los aspectos que se toman en cuenta en la hipótesis de incidencia son 5. El aspecto material, que graba, ¿no? El concepto que el IGB o el ISC graba. Por ejemplo, decíamos, una operación grabada con el IGB es la prestación de servicios. Entonces, si definimos un aspecto material, tendríamos que decir, ¿qué graba? Entonces está grabando la prestación del servicio. Si realizamos una importación, ¿cuál sería el aspecto material? Tendría que ser, ¿qué graba? Graba la importación de bienes. El segundo aspecto es el aspecto espacial, ¿dónde se graba? Y para responder esta pregunta de dónde se graba, consideramos la base jurisdiccional. Vale decir, el impuesto general a las ventas está grabado a nivel nacional, a nivel territorial.
Y este impuesto tiene ciertas particularidades debido a nuestra legislación. Hay ciertos lugares donde no está considerado pagar impuesto general a las ventas. Por ejemplo, la Amazonía. Ellos tienen un régimen en particular, régimen de la Amazonía, que los exonera de tener que pagar este tributo. Entonces, si hablamos del aspecto espacial, tendríamos que entender dónde se realiza el aspecto material para considerar si en esa región o en esa jurisdicción existe la obligación o no de gravar una operación con el impuesto general a las ventas. El aspecto temporal es cuando nace la obligación. Por ejemplo, si hablamos de cuándo nace, si nosotros realizamos una venta al crédito, a partir de ese momento de la venta al crédito ya estamos considerando que el impuesto se debe de pagar, independientemente que nos han pagado o independientemente que hayamos hecho la transferencia total de todos los bienes. ¿Quién define el nacimiento de la obligación? Lo define la propia ley del IGB e ISC. Cada situación, cada operación grabada señala en qué momento nace la obligación de tener que pagar. Cuando vemos el aspecto personal, en este aspecto menciona o se responde a una pregunta, ¿no? ¿Quién está grabado? O sea, ¿quién es el sujeto del impuesto? Hay muchas personas que me imagino ustedes han visto o han escuchado que cuando uno va a comprar algo le dicen, ¿te vendo con boleta o te vendo con factura? Si te venden con boleta, te dicen, ya, entonces no te voy a cobrar el IGB, pero si quieres factura te voy a cobrar el IGB. Y algunos generamos confusión a raíz de ese hecho. El IGB no graba el comprobante de pago, graba la operación. El hecho de que nos vendan un bien X, sea con boleta o sea con factura, esa venta ya está grabada con el impuesto. Por lo tanto no podríamos justificarnos, si me dan boleta no se graba y si me dan factura sí se graba. Entonces, cuando hablamos del aspecto personal, habla de la persona que está obligada a gravar el impuesto por la operación económica que está generando. Y por último, consideramos el aspecto económico. El aspecto económico es más simple, no es cuánto es el impuesto a pagar. Y ese impuesto a pagar se determina conociendo o determinando la base imponible y la alícuota. La alícuota, como ya lo mencionamos en la anterior diapositiva, es del 18%, ¿no? Ya dividido en dos partes, 16% el IGB propiamente dicho y 2% del IPM. Vamos a continuar explicando cada uno más de estos aspectos ya con un ejemplo. En el aspecto material decía que se describen las situaciones concretas, ¿no? En el caso del IGB graba la venta de bienes, la primera venta de inmuebles, la prestación de utilización de servicios y las importaciones. En el segundo aspecto espacial, aplica el principio de territorialidad, que es dónde vamos a gravar el impuesto. Cuando hablábamos del aspecto temporal, es la descripción precisa en el momento en el que se va a configurar el hecho que se pretende gravar. El aspecto subjetivo, que es el aspecto personal, aquí ustedes pueden visualizar en la diapositiva que los obligados de hacer la recaudación de este tributo corresponde al acreedor tributario. Nosotros en nuestra legislación y en todas las legislaciones en materia tributaria se considera dos personas, el acreedor y el deudor, el sujeto activo y el sujeto pasivo. En nuestro caso el sujeto acreedor o el sujeto activo es considerado al gobierno central, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. En el caso específico del IGB, el acreedor tributario es el gobierno central, porque es un tributo de carácter nacional. Por lo tanto, los gobiernos regionales, si bien es cierto, tienen autonomía, al igual que los gobiernos locales, también tienen autonomía de acuerdo a lo que establece el artículo 74 de la Constitución Política del Estado, para poder crear, modificar, suprimir tributos. Sin embargo, hay tributos de carácter nacional cuyo alcance no es a los gobiernos regionales y locales. Tal es el caso del IGB. Porque este impuesto, como ustedes lo pueden visualizar aquí, es un impuesto que se recauda y cuyo ingreso es directo a tesoro público.
Muy bien, en el aspecto económico, valga la redundancia, consideramos el IGB con 16% y el IPM el 2%. Son 5 las operaciones que están grabadas con el IGB. Eso tenemos que tener siempre en cuenta porque no todo lo que nosotros consideramos grabado con el IGB se incluye en estas operaciones. Esta es la primera que vamos a tocar el día de hoy, la venta en el país de bienes muebles. Y aquí tenemos que definir varios aspectos. Por ejemplo, ¿qué es una venta? ¿Qué se entiende por bienes muebles? A ver, ¿recuerdan los 5 aspectos que hemos mencionado? Uno de ellos es el aspecto material. Y el aspecto material menciona que graba el IGB. Y en nuestro primer concepto, nosotros vamos a ver que graba la venta en el país de bienes muebles. Vamos a definir qué es la venta. La venta es todo acto o título oneroso que conlleve la transmisión de propiedad de bienes. Conlleve la transmisión de propiedad. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica si yo le cedo a alguien un bien? No solo le cedo el bien desde un punto de vista físico, sino también la propiedad de dicho bien, independientemente de la denominación que le den a las partes, tales como la venta propiamente dicha, la permuta. ¿Qué entendemos por una permuta? Un intercambio. Si yo le otorgo un bien a cambio de otro bien, considerado como permuta, ese proceso es considerado como venta. Aunque consideremos que, ¿por qué voy a considerar como venta si me están cambiando solamente? Yo le doy un bien y él me da otro bien, tal vez del mismo valor, pero es considerado como venta conforme lo establece el artículo 2, numeral 3 del inciso A del reglamento de la ley del impuesto del IGB, perdón. Otra forma de transmitir la propiedad para considerarlo como venta es la dación en pago. ¿Y qué entendemos por dación en pago? Imaginemos que nuestra empresa tiene una deuda de, no sé, 50.000 soles a una entidad financiera, y la entidad financiera, como no le hemos podido pagar bien, y nos dice: ¿sabe qué, señor? Como nosotros necesitamos equipos de cómputo y usted vende equipos de cómputo, mejor nos llevamos las computadoras como forma de pago. Y esa forma de pago para nosotros es considerado una venta, porque previamente ya hemos recibido un dinero, ¿no? Ya sea como un préstamo, como un anticipo, como sea la forma de haberlo recibido. También tenemos la expropiación, cuando nosotros decidimos ceder nuestros bienes, la propiedad de nuestros bienes, aunque sea a título gratuito. La adjudicación por disolución de sociedades, el aporte social, los aportes sociales, las adjudicaciones por remate o cualquier otro acto que conduzca al mismo fin. En términos simples, si nosotros vemos que nuestros bienes se transfieren, y no solo los bienes, sino también la propiedad de los mismos, estamos tras la definición de una venta. El otro concepto que consideramos como venta y que consideramos muy importante es el famoso retiro de bienes. Cuando hablamos de retiro de bienes, imaginemos la siguiente figura. Nosotros tenemos un almacén, en ese almacén están establecidos nuestra mercadería. Por ejemplo, retomando los mismos ejemplos de la empresa que vende computadoras. Si nosotros vendemos computadoras y se malogra la computadora de la gerencia general, ¿cuál sería lo más razonable? ¿Que utilicemos una computadora nuestra o que vayamos a una empresa que también vende computadoras y le compremos una? Lo más razonable sería que cojamos una de nuestras computadoras y la llevemos a la gerencia. Ese hecho se considera un retiro de bienes, porque es un bien que está en nuestro almacén, que es considerada nuestra mercadería y está saliendo en este caso, para ser utilizado en la empresa. Me refiero solamente al hecho del retiro de bienes al que sale de la propiedad de la empresa, ya sea para cualquier situación. Si es mercadería y la uso para la gerencia, o si vendo papeles y utilizo esos papeles para mi actividad operativa,
esa acción se considera retiro de bienes, pero no todos los retiros de bienes son considerados como venta. ¿Cuáles son los únicos retiros que consideran como venta? Como ustedes lo pueden visualizar aquí, es el retiro de bienes que efectúa el propietario, socio o titular de la empresa o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen como descuentos o bonificaciones, con excepción de los señalados en la ley del impuesto general a las ventas y del reglamento. Vamos a ver algunos ejemplos de este retiro de bienes que sí se puede considerar como venta y también algunos retiros que no son considerados como venta. A ver, los retiros que no califican como venta son, por ejemplo, el retiro de insumos, materias primas o los intermedios utilizados en la elaboración de bienes que produce la empresa. Nuestra empresa, cambiamos de giro, nos volvemos una empresa industrial. Vamos a fabricar bienes en maderas. Necesitamos para eso las bloquetas de madera, y estas bloquetas están en nuestro almacén. Eso es nuestra materia prima. Por azares del destino, nuestra empresa es reducida y nuestra planta de producción se encuentra tal vez en otra localidad o en otro barrio, en otra ubicación distinta a nuestra empresa, a donde está nuestro almacén. El coger nosotros esa materia prima y llevarlo a nuestro centro de producción se considera retiro de bienes, porque está saliendo de la propiedad. Sin embargo, al ser un retiro para la elaboración de bienes que produce la empresa, no se considera como venta. La otra figura es la entrega de bienes a terceros para ser utilizados en la fabricación de bienes encargados. Seguimos siendo la empresa fabricadora de materiales de madera, escritorios, etcétera. Si nosotros no tenemos una planta de producción quizás adecuada, de poca capacidad operativa, y lo que hacemos es coger nuestra materia prima y mandarla a la otra empresa, no es porque le estamos vendiendo, sino porque le estamos entregando con la finalidad de que ellos cumplan con la producción de un bien. Esa situación, que también es retiro de bienes, tampoco se considera venta. La tercera es el retiro de bienes por el constructor para la construcción de un inmueble. Similar situación que en el caso de la empresa de artículos de carpintería, ¿no? Si somos una empresa constructora, obviamente tenemos cemento, fierros, ladrillos apilonados en un almacén. Si utilizamos esos bienes en la construcción, en el proceso de construcción de un inmueble, entonces es un retiro de bienes, pero no es considerado venta. Por último, o entre otros, mejor dicho, el retiro de bienes como consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida de bienes debidamente acreditados, ya sea por merma. Para eso es bueno citar la RTF 7164 de la Sala 2 del año 2002 del Tribunal Fiscal. Lo que quiere decir es que hay muchas personas que tienen una idea algo confusa respecto a cómo considerar gastos para nuestra empresa. Ya, hay que fingir un robo. Nos robaron la mitad de nuestro almacén. Para la administración tributaria, eso significa retiro de bienes, porque mientras no esté probado, no está debidamente acreditado que haya sido un robo, porque eso todavía tiene que realizar o tiene que cumplir determinados procedimientos, ¿no? La denuncia policial, la investigación preliminar, etcétera. Entonces, mientras no se dé esa acreditación, ese retiro va a estar considerado como venta. O sea, no es solamente la idea de decir, ya lo podemos destruir nuestros bienes, lo perdemos, o dibujamos la figura de que nos robaron. Mientras no esté debidamente acreditado y hay un resultado de que efectivamente se ha hecho un robo, una pérdida o una sustracción, esos bienes o ese retiro de bienes va a ser considerado como venta. Hay una situación aquí, por ejemplo, que es la destrucción de los bienes. Esto generalmente se da con presencia de notarios. Y para la administración tributaria, la presencia del notario no es suficiente para probar que se ha destruido un bien. Imaginemos que somos una empresa, una droguería, ¿no? Vendemos o distribuimos medicamentos a distintas partes del país. Existen medicamentos que ya se van venciendo, se van grabando, se van caducando. Entonces, por el mismo hecho de su vencimiento, ya no son utilizables para el consumo humano.
Por lo tanto, se tienen que destruir. Y esa destrucción implica una pérdida para nuestra empresa. Si nosotros no cumplimos el procedimiento que establece la administración tributaria para aspectos de destrucción, simplemente ese retiro va a ser considerado como venta. Y uno de esos aspectos es comunicar a la administración tributaria la fecha, hora y lugar, incluida la relación de los bienes que van a ser materia de destrucción. Así es que no solamente destruimos y nos vamos al notario o hacemos una transacción con el notario y le decimos, ¿no?, que nos certifique, aunque él no haya visto, que nos certifique que ya hemos destruido nuestra mercadería, y eso lo presentamos a la administración tributaria como pérdida, eso, o como destrucción. Eso no justifica que el retiro se haya realizado con los procedimientos adecuados. En esa parte sí tenemos que tener bastante cuidado al realizar destrucción de bienes. Otros retiros no calificados como venta son los bienes que van a ser consumidos por la propia empresa, siempre que sea necesario para la realización de las operaciones gravadas. Les comentaba hace un momento que el ejemplo de tener computadoras, ¿no? El gerente realiza el retiro de las computadoras del almacén en vez de irse a comprar a otra empresa que también vende computadoras. Cuestión lógica: si nosotros vendemos computadoras y se malogra uno de nuestros equipos, lo más razonable es que cojamos del almacén y lo utilicemos. Eso decía que sí es un retiro de bien, pero es un retiro que no califica como venta, porque lo estamos utilizando para las actividades propias de la empresa. Y necesariamente esas actividades tienen que generar operaciones gravadas. También los bienes no consumibles, el retiro de bienes no consumibles utilizados por la propia empresa, siempre que sean necesarios para la realización también de operaciones gravadas y no sean retiros a favor de terceros. A ver, si nosotros hacemos un ejemplo, ahora ya se viene el Día del Padre, nuestra empresa, por política, se le puede ocurrir regalar una tablet a todos los padres de nuestra empresa, por política, no por Día del Padre. Eso es un retiro de bien. Sabemos que la tablet es un bien no consumible. Un bien consumible podría ser papelería, tóner, tintas, ¿no? Bienes que vamos a utilizar en el proceso de las operaciones de nuestra empresa. Pero regresamos al caso, ¿no? Tenemos unas tablets que vamos a regalar a los padres. El que estemos sacando las tablets para otorgarlas a terceros es considerado un retiro, y ese retiro sí califica como venta. ¿Por qué? Porque la ley del IGB nos dice: si tú vas a retirar algo y lo vas a utilizar en tu propia empresa, sí, te acepto que no es venta, estás consumiendo tus bienes, no es venta, se puede considerar como un costo o gasto. Pero si tú lo vas a otorgar a terceros, entonces tú lo estás vendiendo, aunque no haya dinero de por medio, aunque no haya una parte que genere un pago, porque es un regalo. En ese caso sí es considerado como venta. El otro aspecto es el retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condición de trabajo, indispensables o señalados por ley. Aquí hay una situación que debemos o que amerita una fuerte aclaración, que es la condición de trabajo. Un ejemplo de una condición de trabajo es aquello que nosotros le debemos otorgar al trabajador y que sin habérselo otorgado sería imposible que cumpla su trabajo. Eso es una condición de trabajo. Por ejemplo, imaginemos una empresa hidroeléctrica. Parte de la política de la empresa es facilitarle la indumentaria necesaria al trabajador: su casco, sus guantes aislantes, su mameluco, sus botas, todos los bienes aislantes de electricidad, y sin eso no podría cumplir su trabajo. Entonces, el que la empresa le otorgue todos esa indumentaria es considerada condición de trabajo. ¿Es un retiro? Sí, es un retiro, porque previamente nosotros debimos haber adquirido esos bienes, esa indumentaria o ese vestuario, y está en nuestro almacén. Si desaparece sin motivo alguno, es retiro de bienes considerado como venta. Pero si sale de nuestro almacén y le otorgamos a los trabajadores como condición de trabajo, porque si no le damos no podrían cumplir su labor, entonces cuando se cumple ese requisito es considerado o no es considerado venta. Es un retiro, sí, pero no califica como venta.